Sale bien. Entonces, lo primero que debo de revisar es si eso es una constante. ¿Cómo me doy cuenta que es una constante? Pues me doy cuenta que es una constante porque como aquí tengo la variable independiente y sabemos que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, entonces esa variable independiente debe de aparecer en la definición donde hay restas, sumas, potencias, etcétera. Y si ustedes observan, esta variable está en el numerador y está en el denominador. Por lo tanto, es una función, no es una constante. Como es una función, entonces lo primero que hago es revisar la operación en el término. Si ustedes observan, tengo un término en el numerador, tengo un término en el denominador y lo mismo ocurre, perdón, tengo dos términos en el numerador y dos términos en el denominador. Si ustedes observan esas operaciones en cada uno de los términos, pues resulta que raíces no son. Como no son raíces, entonces son potencias. Y como son potencias, necesito decidir si es la potencia función al exponente numérico, constante al exponente que es una función, o, aquí me faltó una, qué bueno que lo vi, luego lo cambio, exponente número Neper elevado a una función, o una función elevada a otra función. Aquí me faltó una, ahorita la agrego. Y entonces resulta que de todas esas, pues simplemente es una función elevada a un exponente numérico. Vean cómo aquí tengo una función, o sea, una variable elevada a un exponente numérico, y aquí también. Por lo tanto, como es esa fórmula, pues simplemente tengo que aplicar la fórmula de la potencia. Y la fórmula de la potencia menciona que es el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Pero ya que revisé las operaciones en el término, ahora voy a revisar las operaciones entre los términos. Y si ustedes se dan cuenta, la operación entre estos dos términos es la operación resta. Por lo tanto, utilizamos la derivada de la suma y de la resta. ¿Cuál es la derivada de la suma de la resta? Es la derivada de una más menos la derivada de la otra. Y aquí también tengo una suma. Uso la misma fórmula. Pero si ustedes observan, entre el término de arriba, porque hay un paréntesis, debido a que la raya de fracción es un paréntesis, la operación entre el término de arriba y el término de abajo es una división. Por lo tanto, hay que utilizar la fórmula de la división. Y esa es con la que voy a empezar. Y ahí comienza mi análisis. ¿Cuál voy a utilizar y por qué? Por eso es tan importante que vayan revisando esa situación, que yo les dije que eso es un algoritmo, o sea, ir decidiendo qué hacer, y de ahí entiendo que la fórmula que voy a utilizar es precisamente la derivada de una división. Disculpen que empiece a fallar la aplicación tan tempranamente. Entonces voy a utilizar la derivada con respecto a la variable independiente de una división de dos funciones. ¿Por qué son la división de dos funciones? Porque si ustedes se dan cuenta, la de arriba y la de abajo son completamente diferentes. Como son diferentes, utilizo la división entre funciones. En el video que grabé ayer hice algo parecido a esto. Déjense los hago. Raíz cuadrada de x menos raíz cúbica de x menos 8x dividido entre la raíz quinta de x. Y si ustedes se dan cuenta, estas que están aquí, yo pudiera pensar que es una división. Sin embargo, si ustedes observan, esta x y esta x y esta x son iguales. Como son iguales, yo no puedo pensar en una división de funciones diferentes. Entonces, lo que aplico acá es una fracción parcial, que eso es completamente diferente. Revisen el video para que lo chequen cómo se hace en esa, donde aquí se hace por fracción parcial, pero aquí es aplicando la derivada de una división. Insisto, porque el numerador y el denominador son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque aquí hay un número sumando y restando. Aquí hay un número sumando y restando. Y en lo que había escrito por aquí, tenía sumas y restas de variables. Ahí es como me doy cuenta, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir madurando. Y entonces sabemos que la derivada de una división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a la variable dependiente del denominador entre el denominador al cuadrado. Como ya me di cuenta que debo de aplicar la fórmula de la división, entonces directamente ya vamos a derivar. Y si yo voy a derivar, entonces les había mencionado que la derivada con respecto a la variable independiente, que es la letra griega teta, de una función que depende de esa misma letra, va a ser
Lo primero que tú tienes que escribir es el denominador. Si tú escribes el denominador, te vas a dar cuenta que debes de escribir la variable independiente al cuadrado más el 4. Pero acuérdense que les había dicho que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, el denominador es completo. Por lo cual, si yo escribo solamente lo que estoy escribiendo aquí, eso es un error. Y es un error porque el denominador es todo el denominador. Si lo escribo separado, ya no estoy escribiendo el denominador, ya estoy escribiendo una suma. Tengan cuidado con la conceptualización. Y luego tienen que multiplicarlo por la derivada del numerador. Si yo observo el numerador, ya les había dicho que es una suma y resta. Por lo tanto, la derivada de una suma y resta es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Pero la primera, ya lo habíamos analizado, es una potencia. Al ser una potencia, la derivada es el exponente. Disculpen, otra vez sigue fallando esto. Es el exponente, que es 2, multiplicado por la base elevado al exponente menos 1, que sabemos que es 1 y que lo escribo solamente por fines didácticos, aunque sé que no se debe escribir, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y ahí yo ya acabé la derivada de la primera. Y entonces ahora vamos a ir a la derivada de la segunda. Vamos a ir a la siguiente parte. La siguiente parte menciona que ahora va a ser un signo menos, y entonces la fórmula me indica que ahora va una resta. Y va la resta del numerador, donde el numerador es el que tengo por acá. Y entonces el numerador es θ cuadrada menos 4 multiplicado por la derivada del denominador. Y si ustedes ven, en el denominador vuelve a ocurrir que hay una suma y una resta. Por lo tanto, es la derivada del primero más la derivada del segundo. Pero el primero es una potencia. Y ya saben que se utiliza la derivada de la potencia. O sea, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que sabemos que me da 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso que acabo de escribir es la derivada del primer sumando. Y luego es más, porque sabemos que la derivada de una suma y una resta es la suma de las derivadas, más la derivada de la segunda. Y si ustedes se dan cuenta, el segundo es un 4, por lo tanto la derivada es 0. Y entonces me acabo de dar cuenta que aquí me comí un pedazo, nadie me dijo, pero el pedazo que me comí fue el de acá, porque después de haber derivado la potencia, que es θ cuadrada, debí de haber escrito la resta de la derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda, la derivada de un 4 es 0, por lo tanto aquí me falta escribir un 0, para que se viera específicamente que estoy derivando una resta, por eso está la resta de las dos derivadas, y estoy derivando una suma, que es la suma de las dos derivadas. Y por último, debo de escribir el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado es este, por lo tanto solamente sigo la regla que me indica la fórmula y escribo el denominador elevado al cuadrado. Y con eso ya terminé el proceso de derivación. Pero el proceso de derivación, insisto, se debe básicamente a la toma de decisiones de qué es lo que tienes que hacer. O sea, vuelvo a repetir, primero revisar cuáles son las operaciones que hay en el término, básicamente es raíces y potencias, y luego ver las operaciones entre términos, que es suma y resta, multiplicación y división, y de ahí viene la decisión de cuál es la fórmula que vas a utilizar de acuerdo a lo que habíamos mencionado. Y entonces, ya que hice la derivada, lo que sigue es observar y me doy cuenta que todo lo que está aquí es una jerarquía de operaciones y necesito decidir cuál de todas esas operaciones voy a hacer, considerando que como voy a hacer operaciones entre términos, lo primero que debo de escribir es el signo. Una vez que ya escribí el signo, me voy con el coeficiente. Sabemos que los coeficientes son números, entonces hay que detectar cuáles son los números, y después de los coeficientes vienen las variables con exponente, donde sabemos que las variables con exponente simplemente son letras con su respectivo exponente, y luego vienen las funciones exponenciales, que ahí ya tenemos presentes. Posteriormente ya tenemos que agregar funciones logarítmicas, trigonométricas y arcofunciones. Todavía no llegamos, pero recuerden que el término es más grande. Y de una vez, además de la jerarquía de operaciones, vamos a realizar la factorización.
Recuerden que la factorización que se hace aquí es la del máximo común divisor. Y esa factorización obedece a dos cosas. Lo primero, si quieres el máximo común divisor de números, debe de ser el mayor número que divide a todos. Pero ese número vas a entender que es un número común. La otra conceptualización del máximo común divisor es que el máximo común divisor va a obedecer a las variables, y entonces el máximo común divisor te va a pedir, una base común donde tenga un exponente menor. Eso es curioso en el máximo común divisor, porque uno pensaría que si es máximo, pues también se daría el exponente máximo, pero no, está haciendo referencia al exponente menor. Por lo tanto, le comienzo. La derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es... Resulta que, si ustedes se acuerdan, en la fórmula decían, voy a tener un término y le vas a restar otro término. Debido a eso, yo sé que este es un término que le estoy restando el otro término. Por lo tanto, necesito detectar qué es lo común entre esos dos términos, comenzando por el signo. Revisamos en el primer término. En el primer término, este que está aquí no es un signo, porque es una operación suma. ¿Por qué? Porque hay sumando y hay otro sumando. Me voy al siguiente y este no es signo, porque es una operación resta. Tengo el minuendo y tengo el sustraendo. Y como el sustraendo es 0, entonces prácticamente esto no existe, porque le estoy quitando 0, eso quiere decir que le quito nada, y por lo tanto nada más queda ese. Conclusión, el máximo común divisor no tiene signo. Ah, sí tiene, es positivo, porque no puede dejarse sin signo. Sabemos que el signo positivo no se escribe, entonces es un signo positivo. Me voy al coeficiente. Reviso el coeficiente que tengo en el primer término. Si ustedes revisan el coeficiente, este 4 no es coeficiente. ¿Por qué no es coeficiente? Porque es sumando. Este 2 sí es coeficiente. Ah, muy bien. Entonces, como es coeficiente, vamos a revisar el coeficiente común, porque acuérdense que estoy hablando de máximo común divisor. Comencé con signo y me di cuenta que el signo era positivo. Si yo reviso el segundo, se van a dar cuenta que el signo es negativo. Por lo tanto, como no hay un signo común, me quedo con el signo positivo en el máximo común divisor. Vamos a ver entonces el coeficiente, que ya detecté que si hay un coeficiente en el primer término. Y en este primer término dijimos que el coeficiente es el 2. Vamos a ver si hay un coeficiente común para el máximo común divisor. Y entonces resulta que en este segundo término, este 4 no es coeficiente porque es un sustraendo, este 2 no es coeficiente porque es un exponente, pero este 2 sí es coeficiente. Y si ustedes observan, este 2 y este 2 se repiten. Tengo un coeficiente común. Por lo tanto, eso forma parte del máximo común divisor, y puedo decir que mi máximo común divisor comienza con un coeficiente que es el 2. Ahora vamos con la variable. Si voy con la variable, debo de detectar si hay variables comunes en los dos términos. Primer término, reviso. Esta que está aquí no es variable porque es un sumando. Esta que está aquí sí es variable porque está multiplicando. Y si me dicen, pero es que es sustraendo porque le quito 0, pues sí es sustraendo, pero como le quita 0, entonces ya no es sustraendo y ya es una multiplicación. Por lo tanto, en el primer término tengo una variable que es la letra griega teta. Me voy al siguiente término para ver si hay variables comunes en los dos términos. Esta que está aquí no es variable porque es un minuendo. Me voy a la siguiente. Esta que está aquí es un sumando, pero como le sumas 0, quiere decir que le sumas nada, y por lo tanto entonces sí es una variable que está multiplicando. Entonces en el segundo término también tengo una variable común que es teta, y esa forma parte del máximo común divisor. Vamos a la función exponencial. Si ustedes revisan la función exponencial, la única función exponencial que hay es esta que está en el denominador. ¿Cómo sé que es una función exponencial? Porque una función es una definición basada en operaciones. Si se dan cuenta, aquí está el cuadrado y aquí está la suma. Por eso es una función. ¿Por qué es exponencial? Porque esta función está elevado al cuadrado. Por eso tiene exponente esa función.
y por lo tanto, como es una función común, si se dan cuenta que divide a los dos, y como es una función común, también forma parte del máximo común divisor. Entonces, lo que voy a escribir precisamente es esa función exponencial, que debe de estar separada del coeficiente y de la variable, porque son dos cosas diferentes. Y cuando ustedes implementen, se van a dar cuenta que la implementación de un coeficiente, de una variable y de una función es de manera diferente. En electrónica son módulos, en computación son módulos, en electricidad son bobinas, capacitores, resistencias, etcétera. Y de ahí van a empezar a ver la diferencia y por qué es necesario escribirlo así. Y entonces ahora sí, ya llegué a la conclusión que este que está aquí es el máximo común divisor. Y como es el máximo común divisor, lo que yo debo de hacer es multiplicar por el factor que se va a obtener de la división. ¿De cuál división? Pues de la división de este primer factor entre el máximo común divisor y de este segundo factor entre el máximo común divisor. Entonces vamos a hacer la división. Recuerden que la factorización por máximo común divisor la aprendieron en álgebra, en la secundaria y en el primer semestre. Pero ahorita cambia un poquito porque vamos a estar viendo otros contextos. Entonces, primeramente, de este término comienzo la factorización con el signo. Si ustedes se dan cuenta, este signo más entre este signo más que tengo aquí me da signo positivo y se queda igual, no se escribe signo positivo. Luego, de ese primer término, seguimos con coeficiente. El coeficiente habíamos dicho que es el número 2, y si ese 2 lo dividen entre el número 2, les da la unidad. Sabemos que la unidad tampoco se escribe, a menos que haya la necesidad de escribirlo, cuando no hay más elementos. Y entonces me voy con la variable con exponente. Y la variable con exponente habíamos dicho que es teta. Y entonces si ustedes dividen la teta entre esta variable que tengo aquí, también me da 1. Y el 1 por 1 pues me sigue dando 1. Por lo tanto, ahí sigue habiendo un 1 aunque todavía no lo he escrito. Y por último viene la función exponencial. Si se dan cuenta, aquí tengo una función exponencial. Ya les había explicado por qué es una función. Y es exponencial porque tiene exponente 1. Hace ratito no la revisé porque si se dan cuenta, esta función exponencial y esta función exponencial son diferentes. Y como son diferentes, no son comunes y no pueden formar parte del máximo común divisor. Y entonces lo que debo de hacer es dividir esta función exponencial entre la función exponencial que tenga en el numerador. Y si se dan cuenta, no hay función exponencial. Por lo tanto, como no hay función exponencial, solamente está el 1, la división de esta función exponencial entre el 1, pues me sigue dando la misma función exponencial. Por lo tanto, lo que debo de escribir es el teta cuadrada más 4. Y ya tengo completa la factorización del primer término. Vamos con el segundo término. Del segundo término, otra vez, debo de dividir todos los elementos entre el máximo común divisor, comenzando con el orden que les dije. Comienzo con signo. Aquí hay un signo negativo dividido entre el signo del máximo común divisor, que es positivo. Pues obviamente necesito aplicar leyes de los signos, y entonces me va a quedar aquí un signo negativo. Me voy con el siguiente. Disculpen, acuérdense que eso era una función completa, se me olvidó aquí escribir el paréntesis, pero habíamos dicho que es una función completa. Me voy con la siguiente. El siguiente debe ser el coeficiente. Si ustedes se acuerdan, el coeficiente era 2. Si el coeficiente lo dividen entre el coeficiente, resulta que 2 entre 2 me da 1. Ya se va a acabar la reunión. Ok, gracias. Entonces, ya habíamos dicho que la división de ese 2 entre ese 2 es 1. Por lo tanto, escribo el 1. Cierro el paréntesis, escribo el 1. Donde ese 1, pues ya saben que a veces no se escribe, a menos que no haya otro elemento, se deja el 1. Lo voy a dejar ahorita momentáneamente. Luego, en ese término, me tengo que ir con la variable con exponente. Si ustedes se dan cuenta de todo el término, habíamos dicho que la variable con exponente era la letra griega. Y lo voy a dividir entre la otra variable. Al hacer la división me da 1, y la unidad por la otra unidad, pues sigue siendo la unidad. Por lo tanto, no hay ahorita nada más que agregarle. Y ahora voy con la función exponencial. Si se dan cuenta, la función exponencial es la variable al cuadrado menos 4. Y si yo la divido entre la función exponencial que está en el numerador, se van a dar cuenta que no hay función exponencial, o sea, la divido entre 1. Por lo tanto, esta función entre 1, pues sigue siendo la misma función exponencial, y eso implica entonces que lo que yo debo de escribir es
este 1 lo quito y lo que debo de escribir es precisamente esa función exponencial. Ahorita en el receso me preguntó uno de sus compañeros, oiga, ¿esa fuerza es este paréntesis? Y le dije, no, porque antes hay un signo positivo. Sin embargo, sí es bueno que lo dejes porque vas a entender que todo es la función exponencial. Y ahí viene la razón. Si ustedes no escriben este paréntesis, ya cambió todo. Porque escribiendo el paréntesis de haber indicado que es una función exponencial, se van a dar cuenta que el signo menos está multiplicando a los dos términos. Y entonces es el menos por el primero y el menos por el segundo. Pero si ustedes no escriben el paréntesis, si ustedes omiten el paréntesis, no indicando que es una función exponencial, entonces el signo menos solamente multiplica a la primera variable, pero no al coeficiente. Por eso es importante que respeten esa conceptualización, que esto es una función exponencial y esto también es una función exponencial. ¿Para qué? Para que se les vaya haciendo una costumbre y no vayan a cometer alguna imprecisión en el futuro. Bueno, una vez hecho eso, ya está factorizado. Acuérdense que dentro de los estándares de factorización de los resultados hay que factorizar. Y entonces otra vez me doy cuenta con mis ojitos de la cara que todo lo que tengo ahí son multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Por lo tanto, otra vez vamos por jerarquía de operaciones para decidir cuál es la primera operación que hago. La primera operación que hago me doy cuenta que es este menos por lo demás y sabemos que eso se denomina propiedad distributiva. Entonces, la propiedad distributiva me va a dar por resultado que también debo de aplicar la ley de los signos. Sabemos que signos diferentes se suman, signos iguales se restan. No, al revés. Números con signos iguales se suman y se deja el signo que predomina, y la ley de la resta es con signos diferentes. Y entonces de aquí ya escribo que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, comienzo con signo que es positivo, no se escribe, sigo con coeficiente que es el número 2, la variable que es teta, luego la función exponencial que la tengo en el denominador y que esto es un teta cuadrada más 4 elevado al cuadrado, y luego el resultado de la propiedad distributiva, donde aquí me doy cuenta que es un teta cuadrada más 4 menos un teta cuadrada más 4. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que otra vez debo de aplicar jerarquía de operaciones, pero aquí me voy a basar en observar a los términos semejantes, porque me doy cuenta que en el paréntesis del cual acabo de hacer operaciones hay términos semejantes, donde los términos semejantes es esta variable con esta variable, donde obviamente observo que por ser signos diferentes necesito aplicar la ley de la resta y el resultado de esa ley de la resta me va a dar 0. Y también tengo otros términos semejantes que son este 4 y este 4, donde yo debo de utilizar entonces, en lugar de la ley de la resta, voy a utilizar la ley de la suma, pero me doy cuenta que la ley de la suma me genera un 8, y el 8 es un coeficiente. Como el 8 es un coeficiente, ese 8 debe de estar en el lugar de los coeficientes. Por lo tanto, ya lo puedo escribir por acá, espérenme tantito. Y entonces ya puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente va a ser, comienzo con signo que es positivo, coeficiente, les acabo de decir que este 4 con este 4 me da un 8, pero ese es un coeficiente, por lo tanto ese 8 debe de multiplicar al coeficiente, y eso quiere decir que hasta el principio debo de escribir un 16 que es el coeficiente, luego debo de escribir la variable que es teta, y luego la función exponencial que es 1 entre la variable independiente elevada al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Y como está cumpliendo con los estándares, que recuerden que los estándares para dar el resultado es que no haya exponentes negativos, el otro estándar es que no existan raíces en el denominador, el otro estándar es que esté factorizado, el otro estándar es que haya realizado todas las operaciones, y el otro estándar es que esté ordenado a manera de término. Como cumple todos los estándares, pues ya concluí con la derivada, y lo único que cabe recordar es que si quiero calcular la pendiente en una abscisa, por ejemplo 1, lo único que debo de hacer es sustituir esa abscisa en las variables independientes, y al hacer las operaciones ya tendría la pendiente en ese punto, la pendiente de la recta tangente en esa respectiva abscisa.
Para esta derivada, otra vez debo de empezar con el mismo análisis. Lo primero que debo de revisar es si es una constante. Recuerden que una constante ocurre cuando la variable independiente no está involucrada en la definición. Pero si ustedes se dan cuenta, esta variable independiente, que es la y, está en el numerador en una potencia y está en el denominador en una raíz, en una resta y en un producto. Por lo tanto, no es una constante. Estamos hablando de una función. Esa función, si empiezan a observar la operación en los términos, se van a dar cuenta que tienen una potencia en el término del numerador, pero en el término del denominador tienen otra potencia y tienen otra potencia. El pequeño detalle es que como el radical es un paréntesis, entonces tengo raíces. En el término tengo raíces. Insisto, ¿hay dos términos en el radicando? Sí, pero como el radical es un paréntesis, entonces todo es una función, todo es un término, y quiere decir que en el término hay raíces. Como en el término hay raíces, lo que yo debo de hacer es expresar como potencia usando leyes y propiedades de los exponentes. Pero si ustedes se dan cuenta, ocurre aquí una particularidad. Esta función y esta función, o sea, las operaciones entre términos, me llevan a que hay una división. Y como hay una división, yo debo de utilizar la fórmula de división. La fórmula de división ya la utilizamos aquí arriba. Simplemente vas a repetir esa fórmula. Pero como yo ya tengo experiencia, me doy cuenta que aquí hay una Y, aquí hay una Y y aquí hay una Y. Y de verse, nada más de verlo, precisamente por la experiencia que tengo en álgebra, hay algo que puedo hacer de álgebra. ¿Qué es lo que puedo hacer de álgebra? Su compañero se dio cuenta que puedo factorizar, pero el que se haya dado cuenta que se puede factorizar es porque les acabo de explicar que la factorización que más se usa es la del máximo común divisor. Y si ustedes se dan cuenta, vuelvo a repetir, debe de ser el factor común. Y si observan, aquí hay un factor común, que es la y. Entonces, antes de comenzar a derivar, yo tengo que revisar si puedo hacer cuestiones referidas a álgebra, porque eso van a hacer que la derivada sea más simple. Y al ser más simple, me va a dar un resultado más rápido y más eficiente. Por lo tanto, si hago eso, entonces voy a escribir que la función que depende de la variable independiente, disculpen que falle esto, la función que depende de la variable independiente es una y cuadrada dividido entre una raíz de un factor común que es la y. Y entonces el método de máximo común divisor me dice que tú tienes que dividir. Por lo tanto, si dividen 3y cuadrada entre y, que es el máximo común divisor, se van a dar cuenta que hay que aplicar leyes de los exponentes, y entonces el resultado que voy a tener es un factor que es 3y el primero. Fíjense cómo si estoy aplicando leyes de los exponentes, pero se debe a que estoy utilizando la factorización. O sea, la factorización conlleva la ley de los exponentes. Y luego, si ustedes se dan cuenta, aquí viene otro término que es el menos 5y, y ese menos 5y y este término menos 5y dividido entre más y, haciendo la división de elemento entre elemento, pues resulta que me va a quedar, por leyes de los signos, un negativo. 5 entre 1 me queda 5 y la y entre y me da 1. Por lo tanto, si ustedes observan, ahí yo ya tengo la factorización. ¿Por qué la hago? Pues porque lo puedo hacer, y eso me va a facilitar mucho todo el proceso. Y entonces se van a dar cuenta que aquí lo que puedo aplicar es algo de álgebra que se denomina propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si ustedes tienen una multiplicación en una sola raíz, ustedes lo pueden escribir como la raíz del primer factor por la raíz del segundo factor. Y por lo tanto, entonces entenderán que yo puedo escribir que la función que depende de la variable y es una y cuadrada dividido entre una raíz de y que multiplica a una raíz de 3y menos 5. ¿Por qué puedo hacer todo eso? Pues porque el álgebra me la permite. Todo lo que yo pueda hacer de álgebra me va a simplificar la manera de obtener la derivada.
Y entonces, si ustedes se dan cuenta, resulta que puedo aplicar ¿qué? Entonces, lo que voy a utilizar van a ser leyes de los exponentes. ¿Cuál ley? La tercera ley. La tercera ley me dice que si yo tengo una potencia y le estoy calculando una raíz enésima, el resultado va a ser otra potencia con el exponente dividido entre el índice de la raíz. Pero además vamos a utilizar otra ley, y la otra ley menciona que si yo tengo una división de dos potencias, el resultado es otra potencia que tiene un exponente que es el numerador menos el exponente del denominador. Entonces, vamos a hacerlo todo rápido. Este que está aquí, debido a cómo está, ¿cuál es el exponente? El exponente de esa raíz es un medio, por lo cual lo que yo voy a hacer mentalmente, se los voy a escribir. Lo que yo estoy haciendo es que tengo una y cuadrada dividida entre una y a la un medio, y debido a eso debo de aplicar la resta. En otras palabras, el resultado de eso va a ser una y al cuadrada menos un medio. Pero nosotros sabemos que si tú tienes dos enteros y lo partes a la mitad, tienes un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios. Y por lo tanto, en lugar de escribir el 2, lo que tú vas a escribir son 4 medios. Vuelvo a repetir, esto es un proceso mental, pero se lo estoy explicando para que lo vayan viendo. Y de ahí se van a dar cuenta que como es el mismo denominador, entonces va a seguir siendo algo dividido entre 2, pero en el numerador tienen un 4 menos 1, y por ley de la resta, entonces me queda 3. Eso quiere decir que aplicando todas esas leyes de los exponentes, entonces, insisto, eso es de manera mental, yo ya puedo escribir que la función que depende de y es una y a la 3 medios, y entonces me doy cuenta que también aquí hay una ley de los exponentes. Pero resulta que si aplico ley de los exponentes, debo de aplicar esta ley, y entonces me doy cuenta que este que está aquí está en el denominador. Y como está en el denominador, entonces yo puedo aplicar la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si ustedes tienen una potencia negativa, una potencia con exponente negativo, pueden escribir el recíproco con exponente positivo. En otras palabras, este está a la un medio en el denominador. Como lo van a escribir en el numerador, le van a cambiar el signo al exponente, y entonces resulta que lo que ustedes tienen va a ser un 3y menos 5 elevado a la un medio en el denominador, pero como están utilizando el recíproco, es a la menos un medio. Recuerden que la propiedad indica que debo de intercambiar numerador por denominador y denominador por numerador. Los estoy intercambiando de lugar. Aquí antes había un 1, ese 1 ahora lo estoy escribiendo abajo, la raíz estaba en el denominador, ahora le estoy escribiendo en el numerador, pero con exponente simétrico. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, la derivada queda mucho más rápida, porque la operación que hay entre términos ahora es una multiplicación, y la derivada de la multiplicación es más fácil que la derivada de la división. Y aparte, antes, al principio, yo tenía una raíz cúbica de unos números más complicados, y si se dan cuenta, ahora ya está más fácil lo que es la base. Por eso es necesario que vayan aprendiendo que es bueno aplicar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes antes de empezar a derivar. Resulta como que debido a que ya tengo una multiplicación, la fórmula que voy a utilizar es diferente, y la fórmula es la derivada con respecto a la variable independiente de una multiplicación es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Entonces se reduce mucho el trabajo, por eso es importante hacer antes leyes y propiedades de los exponentes. Y entonces, ahora sí ya vamos a empezar con la derivada. La derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es el primer factor es una y elevado a la 3 medios. Por la derivada del segundo factor, si ustedes observan el segundo factor es una potencia. Por lo tanto, ya saben, se las escribo de todas maneras, que la derivada con respecto a la variable independiente de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso quiere decir entonces que yo reviso que el exponente es menos un medio,
que va a ser multiplicado por esta misma base, donde la base es 3y menos 5, elevado al exponente que tengo menos 1. Por lo tanto, al menos 1 medio le van a restar 1. Pero ya habíamos dicho que el entero se puede escribir como 2 medios. Por lo tanto, si le restan 2 medios, el resultado es el mismo denominador, donde el denominador es 2. Y por ley de la suma, este menos 1 con este menos 2 me va a dar un menos 3. Que eso, insisto, lo sabemos por ley de la suma, ¿no? Y entonces me queda aquí un menos 3. Por lo tanto, el resultado que yo debo de escribir es un menos 3 medios. Y la derivada me menciona que ya que escribiste la base elevado al exponente menos 1, lo que debes de hacer es derivar la base. Pero si ustedes observan, la base ahora es una resta. Y como es una resta, entonces es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Pero ustedes observan que el primero es una constante por una función. La derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función, que si se dan cuenta solamente es una letra con respecto a la variable independiente. Luego viene un menos, escribo el menos, porque la derivada de una resta es la resta de las derivadas, y luego me doy cuenta que hay una constante, y la constante sabemos que la derivada es 0, por lo tanto ya se terminó la primera parte de la derivada de una multiplicación, tomando en cuenta que estoy siguiendo varias reglas, pero lo hago en un solo paso. Según dice la fórmula de la multiplicación, ahora sigue una suma. Por lo tanto, van a sumar el segundo factor, donde el segundo factor es un 3y menos 5 a la menos 1 medio, y eso lo van a tener que multiplicar por la derivada del primer factor. Si ustedes se dan cuenta, el primer factor, yo me doy cuenta que es una potencia. Observen cómo este primer factor es una potencia. Por lo tanto, la derivada de la potencia es el exponente por la base, el exponente menos 1 por la derivada de la base. Eso quiere decir que la derivada va a ser un exponente que es 3 medios, déjenme aquí lo escribo entre paréntesis, un exponente que es 3 medios, multiplicado por la base, donde la base es y, elevado al exponente menos 1. O sea, si ustedes tienen 3 medios y le restan 1, sabemos que el 1 son 2 medios, aquí es la ley de la resta, por lo tanto me va a quedar 1 medio. La y a la 1 medio por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y en ese momento ya terminaron la derivada de la multiplicación. Insisto, estoy utilizando varias fórmulas, ya habíamos mencionado que eso recibe el nombre de derivadas sucesivas. Y por lo tanto, me doy cuenta que lo que tengo aquí son operaciones. Como son operaciones, comienzo con jerarquía de operaciones y me doy cuenta que debido a la fórmula hay un primer término y luego viene un más y un segundo término. Eso quiere decir que en mi resultado hay un primer término que es todo este con una suma de un segundo término. Entonces sabemos que lo que tenemos que hacer es la jerarquía de operaciones, pero considerando que primero hay que escribir los signos, luego hay que escribir los coeficientes, después de los coeficientes hay que escribir las variables con exponente, la variable con exponente, y al último hay que escribir las funciones exponenciales. Insisto, siguen las funciones logarítmicas, trigonométricas y arcofunciones, pero eso será prácticamente en el segundo periodo de evaluación. Y habíamos dicho que de una vez vamos a factorizar usando el máximo común divisor, donde ya les dije que el máximo común divisor obedece a los factores que son comunes, y en dado caso que existan exponentes, debo de considerar al exponente que sea el menor. Y entonces comienzo. La derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, calculamos el máximo común divisor. Si ustedes observan, en el primer término observo los signos. Los signos, este menos es signo, sí. Este signo, no, porque es una resta. Este signo, tampoco, porque es una resta. Y como le estoy restando 0, pues ni existe porque estoy quitando nada. Por lo tanto, el único signo que hay en ese primer término, el único signo que hay es el signo negativo.
vamos a verificar si hay otro signo, perdón, si hay un signo en el segundo término. Si ustedes observan en el segundo término, pues resulta que esta resta, esa es una resta, no es un signo, y entonces hay un signo positivo y pues nada más hay signos positivos. Por lo tanto, debido a que comienzo con un signo negativo, voy a factorizar ese signo negativo y voy a considerarlo como máximo común divisor debido a que el primer término tiene signo negativo. Eso siempre hay que hacerlo. Si el primer término tiene signo negativo, considéralo como máximo común divisor. Me voy a lo siguiente. Lo siguiente es el coeficiente. Acuérdense que siempre es en orden. Me voy al coeficiente. Reviso el coeficiente de este primer término. Y si ustedes ven el coeficiente, este no es porque es exponente. Este no es porque es exponente. Este no es porque es minuendo. Este no es porque es sustraendo. Los que sí son coeficientes es el 1/2 y es el 3. Por lo tanto, como tengo un coeficiente 1/2 y un coeficiente 3, voy a verificar si en el segundo término también tengo ese coeficiente. Y si ustedes observan, el 3 es minuendo, el 5 es sustraendo, el 1/2 es exponente, el otro 1/2 es exponente, y el único que es coeficiente es el 3/2. Y si ustedes observan, este 3/2 y este 3 por 1/2 es el mismo. O sea, en otras palabras, fíjense bien porque esto luego les causa un poquito de confusión. El 3 es numerador. El 3 es numerador. Por lo tanto, el factor común en el numerador es 3. Vamos al denominador. En el denominador tengo un 2 como factor común. En el denominador también tengo un 2. Como es factor común, entonces puedo escribir el 2 en el denominador. Y así es una forma más fácil de verla. ¿Qué tengo en el numerador y qué tengo en el denominador? Ahora bien, vamos al siguiente que pudiera ser máximo común divisor, que es la variable con exponente. Si ustedes ven aquí hay una variable. Se me pasó. Resulta que de los coeficientes, qué bueno que lo vi, de los coeficientes, se me olvidó que este entre este es la unidad, y la unidad por lo demás sigue siendo lo demás, pero es coeficiente. Y también este entre este es la unidad por el otro coeficiente sigue siendo coeficiente. Disculpen la distracción. Me voy con la variable. La primera variable que veo es esta. ¿Por qué es variable? Porque es una variable solita con exponente. Esta que está aquí, esa no es variable. ¿Por qué no es variable? Porque es minuendo. Y al ser minuendo no la puedo considerar como variable. Y si ustedes se dan cuenta, en este primer término, esta es la única variable. Vamos a ver en el segundo término. En el segundo término, esta que está aquí no es variable porque es minuendo. Pero si yo me voy a la siguiente, esa sí es variable porque está multiplicando y tiene un exponente. Y entonces, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, sí hay una variable común y esa variable común es la Y. Pero resulta, si me han estado poniendo atención, que este 3/2 es completamente diferente al 1/2. Por lo tanto, ahí viene la respuesta de lo que no les expliqué en la clase pasada. ¿Qué exponente es el que tienes que elegir? De esos dos exponentes, el que tienes que elegir es el exponente menor. Y si tú le piensas, 3/2 y 1/2, entre ellos dos, el exponente menor es precisamente el 1/2. Por lo tanto, tú factorizas el exponente 1/2, que era lo que nos faltó de la clase pasada. Y entonces ahora sí, como ya tengo la función exponencial, ya decidí cuál es de la función exponencial, me voy a la otra, que es la función de la variable, ya sé cuál es, me voy a la función exponencial, y si se dan cuenta, aquí hay una función exponencial en el primer término. Y si ustedes observan, esa función exponencial es la misma que hay en el otro término. Son idénticas las funciones exponenciales. Por lo tanto, la función exponencial va a ser 3y menos 5 y ese va a ser el máximo común divisor que estoy factorizando. Pero debo de elegir al menor y entonces me pongo a pensar, si yo tengo menos 3/2 y lo debo de comparar con menos 1/2, ¿cuál es el menor y por qué? 6. Dime 6. 5. De ahí me doy cuenta que el menos 3/2 es el más
pequeño, porque obviamente es un número más grande pequeño. Entonces eso me lleva a que aquí escojo el menos 3 medios y ese es el máximo común divisor. Ya tengo el máximo común divisor. Ahora voy a realizar la factorización. Si realizo la factorización, resulta que debo de dividir este primer término entre el máximo común divisor. Pero lo voy a hacer elemento por elemento. Comienzo con signo. Menos entre menos. Por leyes de los signos sé que me da más. El más no se escribe. Voy con el coeficiente. Este 3 es coeficiente. Entre el otro 3, que también es coeficiente en el numerador, me da un 1. Me voy con el siguiente coeficiente. El siguiente coeficiente es un 2 en el denominador. Ese 2 en el denominador, entre el 2 en el denominador, también me da 1. Por lo tanto, ahorita el resultado tengo un más 1. No lo he escrito porque a lo mejor no es necesario escribirlo. Luego me voy con la variable. Si yo tengo esta variable es y a la 3 medios, que la tengo que dividir entre la y a la 1 medio. Por lo tanto, para poder hacer esa división, lo que yo debo de agregar va a ser la ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes me menciona que si yo tengo la división de dos potencias, el resultado va a ser otra potencia donde el exponente del numerador se resta al exponente del denominador. Va de nuevo. Tengo y a la 3 medios y la voy a dividir entre y a la 1 medio. Eso implica que debo de hacer la resta de 3 medios menos 1 medio. Y si ustedes se dan cuenta, aquí por ley de la resta me queda un 2, con el mismo denominador es 2, y por lo tanto tengo un exponente que es 1. Dime. Y entonces de ahí me queda que la variable está elevado al exponente 1. Lo escribo por fines didácticos. Y luego por último, me voy con la función exponencial. Fíjense bien, la función exponencial es esta. Entre la función exponencial es esta en el máximo común divisor. Y si ustedes observan, esta función exponencial y esta función exponencial son idénticas. Y como son idénticas, la división de dos cantidades idénticas me da por resultado 1. Y como me da por resultado la unidad por esta y sigue siendo la y. Y eso quiere decir que la división solamente me da la y. Y ya se acabó. Me voy con el siguiente término. El siguiente término es todo este. De ese segundo término hay que hacer lo mismo. Comienza en la división de signo entre signo. El signo es positivo, acuérdense, comienza con signo. Y ese signo positivo dividido entre este signo negativo, por leyes de los signos, pues me da un negativo. Luego me voy al siguiente, donde el siguiente es el coeficiente. El coeficiente es 3 en el numerador. Dividido entre 3 en el numerador, me da la unidad. 2 en el denominador, entre 2 en el denominador, también me da la unidad. Y 1 entre 1 es 1. Por lo tanto, sé que allá iba un 1, aunque ahorita no lo voy a escribir. Y luego me voy con la variable con exponente. Fíjense cómo la variable es y a la 1 medio. Y si la divido entre la y a 1 medio que está en el máximo común divisor, se van a dar cuenta que esta y esta son iguales. Y como son iguales, la división me da 1. Y entonces el 1 por el 1 que estaba, pues sigue siendo 1. Me voy con la última parte. La última parte es la función exponencial. Si ustedes observan, la función exponencial es esta, pero la van a dividir entre la función exponencial que es esta. Si ustedes observan, ahora los exponentes son diferentes, porque el exponente de aquí arriba es menos 1 medio y el exponente de aquí abajo es menos 3 medios. Pero recuerden que por leyes de los exponentes, yo lo que debo de hacer es una resta. Por lo tanto, resto esos dos. Y si resto esos dos, hay que agregar aquí un paréntesis. Y entonces, por ley de los signos, menos por menos me da más. O sea, que tengo menos 1 medio más 3 medios. Y por ley de la resta, este menos 1 con este 3, me va a quedar un 2 medios. Y un 2 medios es 1, la unidad. Por lo tanto, por leyes de los exponentes, me va a quedar esa función exponencial. Me va a quedar... Ay, ya borré el signo. Dijimos que el signo era menos. Me va a quedar una función exponencial que es 3y menos 5 elevado a la 1. Eso quiere decir que debo de quitar este paréntesis porque no debe de ser redondo. Aquí agrego un corchete y ya lo expresé como una factorización. Y entonces me doy cuenta con mis ojos de la cara
que otra vez hay muchas operaciones, por lo tanto hay que hacer jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones respetando el orden, me va a quedar que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es signo negativo, coeficiente 3 medios, variable y a la 1 medio, pero sabemos que por leyes de los exponentes eso es raíz de y. Aquí le voy a escribir, también estoy aplicando leyes de los exponentes. Me doy cuenta que este que está aquí, como es negativo, hay que aplicar la propiedad de los exponentes. Es decir, escribo el recíproco de esa función, pero con exponente positivo. Y si estoy escribiendo exponente positivo, me doy cuenta que este exponente es una raíz. Y como es una raíz, no debe de haber raíces en el denominador. Y entonces lo que debo de hacer es racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador obedece a la pregunta, racionalizar el denominador obedece a la pregunta, ¿cuánto falta para el entero? ¿Cuánto falta? Dime 41. ¿41 dijiste? Dime 44. Ok, va, falta un medio. Entonces, espérenme tantito. Falta un medio. Entonces utilizo la estrategia de multiplicar por la unidad. Escribo aquí 3y menos 5. También aquí escribo 3y menos 5. Es la misma cantidad. Solamente que va a estar elevado a la 1 medio, elevado a la 1 medio. Con eso ya racionalicé el denominador. Y entonces observo lo que hay aquí adentro por jerarquía de operaciones. Y si se dan cuenta, aquí hay una propiedad distributiva. Por lo tanto, el otro concepto es propiedad distributiva, donde además de la propiedad distributiva, también voy a agregar ley de los signos. Y entonces me va a quedar que aquí tengo una y menos 3y más 5 por leyes de los signos. Y entonces, otra vez me doy cuenta que hay que aplicar jerarquía de operaciones. Y si aplico la jerarquía de operaciones, siguiendo el orden, la derivada, acuérdense que el orden siempre debe ser signo, luego coeficiente, luego variable, luego función exponencial. Entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es signo negativo, coeficiente 3 medios, variable raíz de y. Función exponencial, me doy cuenta que hay que aplicar leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes es que si multiplico dos potencias con diferente exponente y misma base, se suman los exponentes y se deja la misma base. Por lo cual, si ustedes observan, resulta que aquí tengo la misma base y lo que hago es sumar los exponentes. Y eso implica que entonces en el denominador voy a tener un 3y menos 5 al cuadrado, y en el numerador, por leyes de los exponentes también, voy a tener una raíz cuadrada de 3y menos 5. Y si se dan cuenta por acá, en la función exponencial, pues resulta que ahí hay términos semejantes. Y como hay términos semejantes, lo que debo de utilizar es la ley de la resta. Y si utilizo la ley de la resta, entonces me va a quedar un menos 2y más 5. Pero entonces se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que aquí tengo un signo negativo. Como hay un signo negativo, voy a volver a factorizar por máximo común divisor, factorizando este signo. Por lo tanto, como ese signo es el común, resulta que voy a tener una derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma. Y si se dan cuenta, tengo el signo negativo, que es este primer signo, pero están factorizando este signo, que es otro signo negativo. Sabemos que esos dos signos negativos me dan más. Ahorita voy a escribir el más, dejo por mientras eso para que me entiendan cómo es que voy a hacer la factorización por máximo común divisor, porque si no les puedo causar ahí una duda muy grande, ¿no? Entonces empiezo, fíjense bien, como estoy factorizando el signo menos, debo de dividir menos 2y entre este menos, que es el máximo común divisor. Por lo tanto, la división de ellos dos me va a dar por resultado un 2y. Y luego, siguiendo el procedimiento del máximo común divisor, este más 5 dividido entre este menos, que fue el máximo común divisor,
me va a quedar un menos 5. Esa es la primera función exponencial. La otra función exponencial es 3y menos 5 y la otra es un 3y menos 5 que está al cuadrado. Por último, recuerden que este menos por menos es más, por lo tanto, como es más, pues no se escribe, y como no se escribe, entonces ahora sí, ya tengo el resultado de la factorización, y ahora sí ya se está cumpliendo todo. ¿Qué es todo? Pues es todo que debe de estar factorizado, que los exponentes deben de ser positivos, que no debe de haber operaciones, que no debe de haber exponentes negativos ni raíces en el denominador, y ese es el resultado de la derivada.